Hola, buenas tardes. Estamos ya aquí de vuelta para preparar una deliciosa ensalada de pollo con manzana, romero y perejil. Ok, vamos a empezar. Bueno, los ingredientes son 2 pechugas de pollo, 2 cucharadas de romero o 2 cucharitas según como les guste, un manojito de perejil o 2 cucharadas, 2 manzanas, un limón. El chile es al gusto, si le quieren poner lo ponen, si no, no, pero le da un sabor muy especial. La mitad de una cebolla grande o una cebolla pequeña. Mayonesa de aguacate y 4 tazas de vegetales al gusto, del que más les guste. Aceite de oliva, vamos a estar utilizando 1/4 de taza, que se lo vamos a agregar a la ensalada, y aceite para freír las pechugas de pollo. El primer paso, a mí me gusta partir las pechugas por la mitad, porque como ven están muy gruesas y si las dejas mucho en la lumbre se hacen talludas. Entonces las partimos por la mitad, las vamos a salpimentar y las vamos a poner en la olla, en la sartén. Le ponemos sal y pimienta al gusto y luego ya las llevamos a guisar. Cuatro minutos por cada lado. Esta que está un poquito más gruesa la voy a dejar 1 minuto más para que se cosa bien. Ahora que ya están, las vamos a tapar y las vamos a dejar reposar en lo que picamos las demás vegetales. Vamos a empezar con el perejil. Bueno, sale un poquito más, pero así se le echamos. Ok, al romero le quitamos todas las hojitas para picarlas. Esta ensalada a mí me gusta hacerla para llevarla de lonche. A la hora de mi descanso me la como y no saben lo deliciosa que está y lo rico que cae. Así que se les recomiendo que la hagan y luego me platican. Esta va a ir en rodajas bien delgaditas. Le voy a poner 1,5 manzanas, Carlos, porque estas manzanas están muy grandotas. Ya que tenemos todo partido, le vamos a poner el limón. Pueden ponerle 1 o 1,5 según como les guste. Vamos a ponerle la mayonesa. La mayonesa es al gusto. 2 o 3 cucharadas. Y vamos a revolver. Revolvemos. Vamos a picar el pollo y lo vamos a revolver también aquí. Como que esta palita no me ayuda mucho, ¿no? Pues mira, con las 3 cucharas de mayonesa quedó bien. Ahora vamos a
hacer nuestros platos. Ahora sí vamos a armar nuestra ensalada. Los vegetales verdes que utilicen, ya sea lechuga, espinaca o los que vienen mixtos, lavaditos, escurridos, y esto va a ser lo último. Vamos a poner en cada plato un poco de los vegetales verdes. Va a ser como una cama para la ensalada. Esto rinde para 4 platos. Ahorita yo voy a preparar 2 para presentarles cómo queda esta deliciosa ensalada. Ponemos la cama, le ponemos un poquito de aceite de oliva. Y arriba le vamos a poner la ensalada que preparamos previamente. Es una receta muy sencilla que en 30 minutos tú la puedes preparar, como te dije, para llevar de lunch a tu trabajo. Como ven, ya tenemos preparada aquí esta ensalada de pollo que con la manzana, el perejil y el delicioso aroma del romero la hace diferente a las demás. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir para que todos puedan recibir hasta sus casas estas recetas que estamos preparando aquí en Ana Casa.